Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 818. Estamos iniciando ya este segundo encuentro para conversar y están con nosotros el señor doctor Gonzalo Ortiz, el licenciado Giovanni Atariguana y la doctora Solanda Goyes, a quienes les agradecemos por acompañarnos. El tema que les hemos propuesto es la consulta popular y su análisis político. Acabamos de hacer un panel que realmente yo diría siempre, bueno, a las personas como ustedes, a las que recurrimos para dialogar y que un poco nos ayuden con la ciudadanía a clarificar lo que pasa en el país, ha sido, yo diría, y por lo que hemos visto en las redes, un éxito. Doctor Ortiz, políticamente, hay demasiada tolerancia del presidente Moreno a una corte que no se quiere pronunciar, que tiene, parecería, más presiones de estrategias políticas que de constitucionalidad o de legalidad. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias y qué bueno estar con estos colegas en el panel. Creo que a Moreno tiene una debilidad intrínseca. Ya. Su falta de el triunfo fue muy estrecho y ahora el partido está a su vez fracturado, y la presencia del presidente Correa aquí añade problemas, porque a lo que vino Correa es a deslegitimar la consulta, a presionar a los jueces y de la Corte. Así que creo que en efecto la pregunta tiene razón de ser. A Moreno se le ve débil y se le ve indeciso frente a la necesidad de frente a la necesidad de poner presión sobre la Corte. ¿Por qué no hay este rato 4,000 personas alrededor de la Corte? ¿Por qué no moviliza a la gente dentro de los recursos de la democracia, ¿no? Para lograr esta definición? Es que esta definición es clave para él y para la política ecuatoriana. Esas dos preguntas de la consulta que tienen que aprobarse, las demás no son tan importantes, se pueden hacer por ley, pero esas dos son absolutamente claves. El pueblo quiere pronunciarse sobre eso y la Corte no puede convertirse en la última trinchera de esta batalla que está dando el correísmo, ¿no? Esta batalla interna, licenciado Tariguana, Unidad Popular la ha tomado, como decir, vamos a enfrentarla, ¿no es cierto? Pero parecería entonces que, al igual que como nos recuerda el doctor Ortiz, también estamos un poco con paciencia esperando, o son 59 días y tenían 20, y de acuerdo a los juristas dicen, si bien tienen ahí un reglamento que no puede estar sobre la ley, aunque aquí pasa... recordando, no se puede tostar solo granizo aquí, sino cualquier cosa. ¿Qué hacer políticamente con esto? Buenos días, Francisco. Un saludo a Solanda, a Gonzalo, a los oyentes de EXA. Bueno, para Unidad Popular, el derecho que tenemos los ecuatorianos de tomar decisiones no puede estar en negociación. El llamado a la consulta popular no le pertenece solamente al presidente Lenín Moreno, que por cierto ha canalizado un anhelo mayoritario de la población, que reclama una salida a la crisis de legitimidad política que existe. Cuando tenemos lo más alto de la cúpula del Estado, vicepresidente preso, excontralor prófugo, fiscal general del Estado cuestionado, igual que el procurador, cuando hay desconfianza en la justicia, la consulta y que el pueblo, que es el soberano, sea convocado para darle una salida que nos permita combatir la corrupción y abrir caminos democráticos es indispensable. Nosotros, tomando lo que dice Gonzalo, vamos a estar ahora movilizados, precisamente a partir de las 4 de la tarde, el Frente Unitario de los Trabajadores ha convocado una movilización desde la Caja del Seguro para ir una vez más a decirle a la Corte Constitucional que no puede oponerse a ese derecho que tenemos la población. Ha pasado, yo creo que ha sido muy esclarecedor el panel anterior. Nosotros de Unidad Popular pensamos que con esos argumentos, una vez que ha pasado el plazo, que la Corte no ha cumplido, Lenín Moreno tiene que aplicar el mandato constitucional y dar, efectivamente, hacer el decreto
para que el Consejo Nacional Electoral nos convoque. Yo creo que de todas maneras, hoy en la Corte, entiendo que será recibido el movimiento social. Hay que decirle a la Corte Constitucional que terminó esa época en la cual ellos marchaban al ritmo de Rafael Correa, que ahora hay un pueblo que reclama cambios, que va a defender sus derechos. No importa que ahora dicen que han convocado, fíjate, el 5 de diciembre. Se siguen ampliando. Nos querrán hacer caída y limpia en argot quiteño, pero creo que el pueblo debe movilizarse. Quizás, si en el pasado el pueblo gritaba en el 2015 a propósito de oponerse a la reelección indefinida, fuera Correa, fuera, veamos si los jueces a lo mejor están esperando que el pueblo grite fuera, corte, fuera. Doctora Solanda Goyes, bienvenida. Bueno, si el presidente Moreno decidiera que convoca, porque se han pasado los 20 días y la Corte no se pronuncia, renuncia un poco a decir, podría decirnos, no estamos consultando, les hemos recibido a varios sectores, el amicus curiae ha sido una cosa a los tiempos que sí se está practicando. Nos vamos a topar con un Consejo Nacional Electoral en dificultades, que podría tener también legitimidad o no. Todo esto se suma. ¿Hay un manejo de politiquería para esto, de mantener un Estado como el que dejó el expresidente Correa, que ahora viene a defender eso? Bienvenida, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Mi opinión personal es que el correísmo está intacto, ¿no? ¿Ya? Que están funcionando las instituciones exactamente como funcionaban con el expresidente Rafael Correa. ¿Y eso qué significó? Significaron 10 años de arbitrariedad. Entonces, lo que yo creo que tenemos que darle el mensaje al presidente Moreno es que no es suficiente que verbalmente nos diga que pretende redemocratizar o que nos hable que es necesario sancionar a los sinvergüenzas que se llevaron la patria o que nos diga que sucedieron cosas siniestras en el pasado, sino que hay que enfrentarlos con valor, pero sobre todo con los valores democráticos. Y si un país quiere reinstitucionalizarse, si un país quiere volver al cauce democrático, hay básicamente algunas reglas que cumplir. La democracia es sobre todo reglas, la dictadura es arrasar con todo. Es como para que la gente comprenda de manera fácil, es como un juego de fútbol o de básquetbol en donde los jugadores se patean en el piso. Eso es la dictadura. Eso es la arbitrariedad y el autoritarismo que vivimos la década pasada. La democracia es respetar las reglas del juego. ¿Qué es una regla del juego? Respetar, por ejemplo, la Constitución. Y lo que Lenín Moreno tendría que hacer es acumular primero el poder y la aceptación que tiene desde la ciudadanía y que lo dicen las encuestas, pero luego el poder que le da la Constitución y la ley. Pero él no puede debilitarse él mismo incumpliéndolos. Entonces, no se trata de que es una premisa lo que está dicho en el 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que esté escrita para que lo tomen o lo dejen. No, Lenín Moreno tiene este momento en sus manos la sartén por el mango. Y de manera definitiva, con toda la decisión del mundo, debería coger y emitir el decreto y mandarlo al Consejo Nacional Electoral. Ahora, lo que usted se plantea, llega al Consejo Nacional Electoral y va a encontrarse con una institucionalidad debilitada, pero además debilitada por él mismo, porque él se encargó de emitir un reglamento. Fíjese, las contradicciones que vivimos por no tener claridad en cómo debe conducirse el Estado desde una visión democrática. En tanto estamos cuestionando el reglamento que cambia la norma que determina el término para que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de la constitucionalidad de las preguntas del referendo y la consulta, en la propia presidencia, a través de Mangas y de la señora Joana Pesantes, se saca un reglamento para pretender cambiar el periodo de los integrantes del CNE. Pero ahí hay un pronunciamiento del procurador, que ¿no? igual no tiene valor, porque la Constitución es clarita, ¿no? Dice, la Constitución no puede ser modificada por ninguna norma de menor jerarquía. El Código de la Democracia repite lo que dice la Constitución. Por lo tanto, al menos si querían cambiar el tema de la prórroga y los periodos de quienes están en el CNE, debieron haber hecho reforma legal. Eso no existe. Todo aquello de menor jerarquía que hayan emitido no tiene valor. La Constitución dice claramente que cuando se contraviene o hay contradicción
entre normas de distinta jerarquía, prevalece la de pero mayor no sienta jerarquía. ahí que esto que usted nos ha dicho no ha cambiado. Claro. Hay la trampa para justamente entramparnos. Exactamente. ¿Sí? Entonces lo que hay que decirle a Lenín Moreno es que descorreizar el país, democratizar el país, pasa también por cambiar de prácticas. Y él mismo está envolviéndose en esas trampas que le pueden conducir a deslegitimar una de las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, que es la consulta popular como una ventana de oportunidad para empezar a cambiar las instituciones. Doctor Ortiz, planteado así el tema, entonces, ¿se podría solucionar constitucionalmente el tema de la Corte? Y nos pasamos al tema del Consejo Nacional, y hay que actúen los tres que están, que se convoque justamente a la doctora Goyes, que es la suplente. Y ahí le van a decir, pero es que no se posesionó. Además, ella ya lo ha demostrado ampliamente que lo de la posesión, porque dicen que no se posesionó en el término que debía posesionarse, es una falacia, porque muchísimos otros integrantes de varios organismos, no solo del Consejo Nacional Electoral, se han posesionado meses después cuando han querido. Cuando ha sido necesario que concurran. Como por ejemplo el economista Ramiro Rivera, ¿cómo es? No es Ricardo. No. Rivera, el exministro, sí, Patricio Rivera. Quiere posicionarse ahora. Quiere posicionarse de superintendente, cosa que había dejado allí por ser asesor de Moreno. Claro. Es decir, cuando se posesionó Solanda o cuando hizo efectivo el hecho de ser vocal suplente del CNE, es una falacia para tratar de impedir que ella se integre al tribunal. ¿Y por qué tienen miedo a Solanda, que está aquí a mi lado y que me honro de estar a su lado? Es porque ella es una mujer que representa a la democracia, a la transparencia, a la veeduría de lo que quieren o pueden hacer los miembros del CNE. Así que estamos en un momento crucial de la vida del país. Yo creo que hemos vivido de noticia y noticia, de escándalo en escándalo en estos meses, pero estamos llegando a como en un embudo al momento crucial en el que tiene que resolverse el tema de la consulta y por tanto la viabilidad política de Moreno y la de la democracia en general en el Ecuador, o el retorno de Correa, por un lado. Y esto se resuelve tanto en instancia de la Corte Constitucional como del Consejo Nacional Electoral, y en el fondo, en el poder que Moreno pueda ejercer y, como bien ha dicho Giovanni, con la movilización popular para exigir que esto tenga una salida. De lo contrario, fíjense lo que podría pasar, que le bajen esas dos preguntas, claro, que ya no haya consulta, porque ya no tiene razón de que haya, y que Moreno quede absolutamente debilitado con la presencia ominosa de Correa de que va a volver a ser presidente dentro de unos es una gangrena años, que crece lo ahí, cual obviamente le fortalece a su grupo dentro de Alianza País y dentro del Congreso, y obviamente Moreno no podrá hacer nada, mientras a la vez la economía ecuatoriana está en un momento extremadamente difícil. Acaba de sacar el Banco Mundial sus proyecciones de crecimiento, y el Ecuador está a la cola de América Latina en las proyecciones del próximo año. No, es que no se puede jugar con el país de esta manera, ¿no? Es necesario ya una decisión, ir hacia la consulta popular, eliminar a Correa del imaginario y de la posibilidad de que vuelva a ser presidente nunca más. ¿Y eso por qué? Porque presidió el régimen más corrupto de la historia del Ecuador, porque no tiene legitimidad alguna para seguir hablando como habla ahora, de que está siendo objeto de censura, de que no hay libertad de prensa en el Ecuador, de que no ha atacado a ningún periodista, cuando anoche en CNN le reclamaba Rincón de que hay más de 2,000 ataques a los periodistas. Díganme alguno, yo no he atacado. Y tratando de explicar lo de gordito horrorosa, fue verdaderamente lamentable la entrevista de anoche. Qué paciencia de Gonzalo no haberlo oído. Sí, pero había algunos que decían que qué pereza oírle, pero era el momento de oírle. ¿No? Giovanni, planteado esto entonces, bueno, las acciones, si bien está, como ha dicho Solanda, la sartén por el mango con el presidente Moreno, no podríamos desconocer de que esa sartén
la tiene que poner al fuego para que se cocine rápido, lentamente, o le pueden dar un manotazo y quitarle la sartén. Entonces, ¿qué hacemos como ciudadanía para que esto que nos vendieron con la Constitución del 2008, que íbamos a ser los participativos y que los derechos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo defendemos? Las calles, pero ¿qué más? Pues? A ver, había un editorial del Diario El Comercio de estos días que decía: la política se toma a las calles. Y se hacía referencia no tanto a la política partidista, sino a la necesidad de que la ciudadanía, de todas las fuerzas políticas, de todos los sectores sociales, que aspiramos que el Ecuador cambie, que hemos resistido 10 años de un gobierno autoritario, un gobierno que ha colapsado la economía y el gobierno más corrupto de la historia, efectivamente podamos empujar con la movilización, con la presión social, con la participación, esta ola de cambio. Yo creo que esa ola ha ido creciendo. ¿Quiénes se oponen, Francisco, a la consulta popular? Nosotros estuvimos en la audiencia de las Amicus Curiae y era curioso, o sea, ahí estuvieron todos los superintendentes. Ochoa no se atrevió a ir, pero mandó su carta. Estuvo el Corcho Cordero, estuvo el defensor del pueblo, que ahora nos enteramos que ha estado en funciones, Francisco. Que existe. Que existe. Estuvieron... Bueno, dijo que 2 años y pico. Exactamente. Ya hay un tema de las Jarrín, cocinas, ¿no? Jarrín y alguien más del Consejo de Participación Ciudadana a defender lo indefendible. Por supuesto, también participaron sus cónyuges asambleístas. Y lo más alto de lo que es el correísmo, doña Aguiñaga, la Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, y fueron efectivamente a argumentar una supuesta violación de derechos. Nosotros les dijimos a los jueces constitucionales de que efectivamente quienes estaban contra la consulta eran las viudas y los viudos del correísmo, de aquellos que defienden no derechos sino intereses particularísimos, que defienden al gobierno más corrupto de la historia. Entonces, ellos hicieron una enmienda, ellos sí con nombre y apellido. Ellos sí con nombre y apellido. Y le negaron al pueblo en el 2015 el pedido de una consulta popular. Pero yo digo, si la Corte Constitucional, frente a esta ola que se está levantando de cambio y que quiere expresarse en las urnas, se atreve, digamos, a establecer un dique, no hay que olvidarse que a la hora del té, la presión del río, de las aguas, cuando se rompe... Puede colmar la paciencia. Puede colmar la paciencia, y si se rompe el dique, efectivamente se abren caminos complejos. En todo caso, también Lenín Moreno tiene una responsabilidad. Él tiene la facultad constitucional y está habilitado por la Constitución, por el incumplimiento de la Corte, de convocar. Nosotros vamos a partir de ahora, creo que será uno de los gritos en la movilización, de que se convoque ya la consulta popular. Más aún cuando es evidente, y un poco matizando con lo que dice Solanda, entiendo que el tema, cuando ella dice que el correísmo está intacto, se refiere a la forma de conducir el Estado. Y a la presencia de... A la presencia del todo el Estado. Pero hay una parte en la cual es evidente que el correísmo se ha empequeñecido. Ayer decía Bonil, decía que estamos asistiendo al deshinchamiento de Rafael Correa. No era el linchamiento, sino el deshinchamiento. Porque claro, vele a Correa que ya no puede tener una hora en una televisión manabita y se queja de que no tiene las posibilidades. A Marcela Aguiñaga diciendo que vivimos un régimen de miedo, de terror y que nos persigue la Contraloría y no sé qué, no sé cuánto. Qué cara dura, ¿no? O a Carlos Viteri diciendo que va a quejarse ante el sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, al despreciarlo. Estamos viendo que ese grupo que se creía intocable, que tenían todo el poder, que hacían y deshacían, ahora se topan con que ya no les es tan fácil. Obviamente, la lucha política implica un gran debate. La consulta popular, y es a lo que le tienen miedo, no solamente es al tema del voto, que estamos seguros de ser contundentes por el sí, sino que va a ser un ejercicio de participación de la población, porque la población tiene derecho a debatir. ¿Qué ocurrió en estos años? Ahí, Giovanni, nos topamos con el tema del CNE, y yo sí quisiera que, no solo porque le voy a insistir a Solanda que nos aclare, ¿nos lo tenemos que jugar con este CNE o con lo que quede del CNE?
nosotros tenemos que hablar fuerte y claro, y lo hemos hecho en esta iniciativa de Liberen al CNE, donde fuerzas políticas desde la derecha, la socialdemocracia, la izquierda, organizaciones sociales, hemos dicho fuerte y claro que debe cumplirse la Constitución, Solanda debe incorporarse en el Consejo Electoral, y tenemos que jugar esa carta. Pero inclusive en lo no consentido, tiene que haber la consulta, y tenemos que tomar todas las precauciones, porque nosotros hemos dicho y hemos sido perjudicados, Francisco. A nosotros en el sur de Quito le quitaron el curul a Natalia Rojas, le metieron la mano a Enrique Ayala Mora en Imbabura. O sea, es un CNE sobre el cual tenemos absoluta claridad de lo que ocurre. Pero claro, eso implica que sea una campaña del sí contundente. Unidad Popular está comprometida con aquello. Entendemos que esta es una causa nacional, porque aquí no es la contradicción entre Correa y Lenín Moreno. La contradicción es entre la gente honesta y la corrupción que representa Alianza País y Rafael Correa. Entonces, necesitamos una tarea urgente. Hay muchos temas, decía Gonzalo, que le preocupan al hogar ecuatoriano. Claro, la crisis económica, el tema de la educación, está colapsado el sistema educativo, pero hay que, digamos, una tarea primerísima, limpiar la casa. Así es. Antes de comprar los nuevos muebles. Exactamente, fumigar de ratas, ratones y cucarachas. Solanda casi nos repite el título de la película, ¿no? Sí, pero, claro, esto es lo que hay. El CNE es lo que nos tocará jugar con esto, y como dice Giovanni, ¿qué? ¿Les dejamos ahí? No les dejamos. ¿Cómo Mire, puede ser? A ver. Yo me refiero, cuando hablo de que está vigente el correísmo, justamente a que los actores del correísmo, aquellos que fueron los artífices del modelo autoritario, están todavía en las instituciones y siguen repitiendo esas malas prácticas que tanto daño le hicieron al Ecuador. Y el presidente Lenín Moreno, si quiere dar un tránsito hacia un modelo democrático, lo primero que tiene que hacer es echar afuera a toda esa gente, porque es esa gente la que representa y además la causante de lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando las personas dicen que la institucionalidad es un tema etéreo, que no entendemos mucho, yo les pongo el ejemplo del sistema educativo. En una democracia donde funciona el Estado de Derecho, primero, no se escogen violadores para ponerlos de profesores, y segundo, si es que detectas que alguno se te filtró, inmediatamente la institucionalidad es la que tiene que operar para expulsarlos y sancionarlos. Y no como hemos vivido 10 años en donde las pobres madres tuvieron que estar en el dilema de si dejo a mi hijo analfabeto para no mandarle a una escuela donde hay un violador que abusa de mi hijo, o que se vaya a hacer alfabeto, pero que viva semejante tortura y semejante violación de los derechos humanos. Entonces, el tema es que la institucionalidad sí le llega a la gente, hay que saber dibujarle cómo es que le llega. Por eso es que tener personas que han sido artífices de la no institucionalidad en el país, como lo que está diciendo Giovanni respecto del CNE, es atroz para la propia consulta, es negativo para el propio presidente de la República, para su propio capital político, porque lo que siempre hay que estarle recordando es que su capital político en una parte pertenece a Alianza País, a la Alianza País que se quedó con él, porque otra parte sigue con Correa. Y lo demás de gente que aceptamos y que estamos impulsando un proceso de cambio es sobre la base de que él asumió los temas de la necesidad y del sentir ecuatoriano de que queremos modificar. Lo que pasa es que estamos llegando al embudo y la necesidad urgente de abrir esta puerta. Así es, y entonces allí el presidente tiene que tomar hoy y mañana 2 decisiones fundamentales. Uno, al pedir que se haga un cambio sobre esa consulta que hizo Mangas, disponerle a Mangas, respecto de lo del CNE estoy hablando, de que no promueva una inconstitucionalidad mayor y además un proceso de ilegitimidad, dejando a Juan Pablo Pozo, Paul Salazar y Nubia Villasís en el CNE. Ellos cumplen el periodo hoy. Si mañana se quedan en el CNE, están incurriendo en usurpación de funciones y la consulta se va a deslegitimar por eso. 2, la otra decisión que tiene que tomar es elaborar, una vez resuelto el tema del Consejo Nacional Electoral, que es cuestión de 2 pasos políticos y jurídicos, de decisión de él,
el siguiente acto es hacer el decreto ejecutivo y mandar al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a la consulta. Y va a recibir el aplauso de al menos la mitad de los ecuatorianos, si no el 70% de la población, ¿no? Está antes de ir al criterio del doctor Gonzalo Ortiz, está José Villavicencio, el presidente de turno del FUT, y aquí ya nos había dicho Giovanni que hay una marcha convocada por ustedes. Señor Villasís, buenos días. Están con nosotros la doctora Solanda Goyes, el doctor Gonzalo Ortiz y Giovanni Atariguana, el director de Unidad Popular. Coméntenos la movilización de esta tarde convocada por ustedes, qué razones tiene, hacia dónde van a ir, van a marchar. A los tiempos le escuché a Giovanni decir la caja del seguro. Era porque ahí había una caja que había seguro. Ahora parece que ya no es caja de seguro, sino solo el Instituto de Seguridad Social. Así es que, José, bienvenido, buenos días. Gracias, mi estimado Francisco, un gusto poder compartir esta entrevista, saludar a quienes hacen la mesa del panel. Mire, el Frente Unitario, los trabajadores, los sectores sociales, nos movilizamos el día de hoy en todo el país para exigirle a la Corte dos pronunciamientos que es necesario de que lo haga inmediatamente. Primero es de que el Frente Unitario ha venido presentando diferentes demandas sobre la inconstitucionalidad de las leyes en el tema del 813, la ley de justicia laboral, las famosas enmiendas, la ley de optimización del trabajo. Y un segundo elemento es el tema de plantear de que ya es tiempo que la Corte se pronuncie sobre las 7 preguntas que el presidente Moreno envió a la Corte. El pueblo ecuatoriano ha exigido la consulta popular. La consulta popular sale por exigencia del pueblo ecuatoriano y por ende la Corte ya no puede seguirle dando largas al tema de calificar las preguntas, porque son preguntas que están planteadas en derecho, enmarcadas en lo que establece la Constitución, y en ese sentido, el día de hoy, entonces, a las 16 horas nos concentramos en la caja del IES, donde nos trasladaremos a la Corte Constitucional para exigirle pronunciamiento de estos dos temas que son fundamentales para los trabajadores y los pueblos. Para nosotros, la consulta popular la exigimos por conciencia, por conveniencia del pueblo ecuatoriano, y en ese marco, la Corte Constitucional tiene que actuar en derecho. No puede seguir la Corte Constitucional actuando de una manera dependiendo de un gobierno de turno, como sucedió durante 10 años, que vino actuando de una manera no adecuada. Entonces, José, hoy la exigencia del pueblo ecuatoriano es de que debe actuar la Corte Constitucional. ¿La movilización, José, es en varias ciudades? ¿En varias ciudades del país? La movilización del 29 de noviembre del día de hoy es a nivel nacional en las principales provincias del país, para exigir entonces a la Corte pronunciamiento, porque ratificamos nosotros que aquello de que la Corte ya no tendría necesidad de pronunciarse porque se le venció el plazo, ¿qué piensan ustedes? Mire, nosotros hemos escuchado a los diferentes juristas y nosotros hemos hecho un análisis que la Corte tendría plazo no más allá de el 3 de diciembre, y entonces hasta ese momento la Corte tiene que pronunciarse. Por eso hoy nosotros vamos a la Corte, porque nosotros los trabajadores estamos convencidos que los derechos no se pide sino se exige, y hoy día a la Corte le vamos a exigir un derecho que quiere el pueblo ecuatoriano, que es pronunciarse. La Constitución establece que el mandante es el soberano, y en ese marco entonces hoy nos requerimos que califique las preguntas para que el pueblo ecuatoriano pueda pronunciarse de una manera democrática y recuperar esas instituciones democráticas que requiere el Estado que se recupere, pero sobre todo tiene que calificar la Corte esas preguntas, porque las preguntas van en el marco de combatir la corrupción, en el tema de recuperar el Consejo de Participación Ciudadana, donde se puedan elegir hombres y mujeres con ética, transparentes, para luego poder hacer un análisis correcto y elegir las autoridades. No puede seguir un consejo de una manera donde están los primos, los hijos, los familiares de los asambleístas y dependiendo del anterior gobierno, y entonces requerimos recuperar esos espacios democráticos.
Muchísimas gracias, José, por este contacto. Estaremos ya conversando. Así es que, doctor Ortiz, bueno, parece que, como dirían, las calles se calientan, no solo porque haya esta movilización y esta exigencia, sino que también del otro sector comienzan a presionar para que esto que usted no la ha calificado muy bien como una puerta, como una salida, llegamos al embudo. ¿Cómo encuentra usted una salida ahí? ¿Qué nomás debería hacer, tomando en cuenta lo que ha dicho Solanda? Sí, lo que ha dicho Solanda, y bueno, que Giovanni también coincide en la necesidad de que corte este nudo gordiano con la espada de una vez, Moreno, es decir, que mande el decreto directamente al Consejo Nacional Electoral, por un lado. Y por otro lado, asimismo, que no se quede Pozo, que no se queden estos vocales del Consejo Nacional Electoral, no porque nos caigan mal a nosotros, que por supuesto nos caen mal, sino porque cumplieron su periodo y sería inconstitucional y abusivo que se queden todavía y que, como decía bien aquí, deslegitimen la consulta. El Consejo Nacional Electoral tendría que ser un consejo límpido en el sentido del derecho. No podrían estar allí unas personas que se autoprorrogan en las funciones, que en realidad están arrogándose funciones que ya no tienen, ya terminó su periodo, tiene que salir y podría constituirse el consejo con los que quedan y incorporando a la suplente Solanda Goyes. Yo creo que la lucha es tan delicada en este momento que es obvio que Correa está tratando de mostrar el máximo poder que tiene, a pesar de que estar muerto. Para mañana en El Comercio, yo digo, no sé si vieron ese video viral de un policía que decía que habían ido a una inspección con sus compañeros para una camioneta y que encontraron un cadáver presumiblemente muerto. Sí. Bueno, yo creo que Correa es un cadáver presumiblemente muerto. Correa es un cadáver presumiblemente muerto. Es un cadáver porque presidió el gobierno más corrupto de la historia del Ecuador y dejó a un país dividido, a un país con unos nuevos millonarios, pero con un país con una seria crisis y por tanto políticamente es muerto. Es un cadáver, pero presumiblemente muerto hasta que no haya la consulta. La consulta es clave para precisamente terminar la posibilidad de que este sátrapa vuelva a gobernar el Ecuador. Pero, por ejemplo, esto de que el director administrativo del Consejo de la Judicatura, Rafael Saltos, haya aparecido en una foto al lado de una rueda de prensa de Correa. Pero ¿hasta dónde va la sinvergüencería? El director administrativo del Consejo de la Judicatura lo está denunciando María Paula Romo y está la foto ahí, ¿no? Y está la foto ahí. Es decir, ¿hasta dónde va ya la audacia de tratar de demostrar que hay un grupo que está con él y que va a seguir respondiéndole a él? Lo que decía Solanda, es decir, que continúan haciendo las malas prácticas al estilo de Correa, pero no solo eso, sino que hay personas que siguen respondiendo a Correa en puestos claves de la administración, de la justicia, de lo electoral, Estado, ¿no? en todo el Estado. Estas personas que siguen respondiendo a Correa deben ser claramente identificadas por Moreno y tienen que ser aisladas, porque si no van a echar al traste el proyecto político que podría tener Moreno en el futuro. Moreno está jugándose su supervivencia en estos días. Pero además vamos a con tener la democracia. Unas fiestas de Quito muy movidas, no porque haya muchos actos, sino por estas otras cosas. Vamos a tener que estar pendientes y hasta que venga el niñito en la Navidad, vamos a vivir un periodo realmente de angustia y de expectativa, ¿no? Gonzalo, Natalia Sierra en un artículo de ella decía que por suerte estamos viendo la verdadera dimensión sin el poder ya del expresidente Correa, y que eso sí le va a hacer reflexionar al pueblo ecuatoriano. Pero claro, ahí está de paso estas movidas con los hilos que todavía maneja del poder el expresidente. Sí, que uno diría que ya no debería ser tanto ante los escándalos que ha habido, ¿no? Ante la corrupción más bien les demostrada. Y yo creo que les une a los que recibieron, poco o mucho, y claro, sobre todo la expectativa de que Correa vuelva a ser presidente y vuelva a repartir el poder, este poder omnímodo que tenía, esta manera de hacer las cosas arbitraria, prepotente,
les une eso, les une esa expectativa que debería cortarse definitivamente con la consulta popular. Giovanni, los pasos que darán ustedes y la exigencia del presidente Moreno, ¿cuál será? A ver, nosotros partimos de una definición. Solo el pueblo salva al pueblo. Ya. Creo que el presidente Moreno tiene que jugar un papel, ha presentado las preguntas, ahora tiene una disyuntiva. Si es capaz de liderar y cumplir la convocatoria a la consulta. Creo que la presencia del expresidente, un poco se asemeja a eso, ya viene el cuco, Sí. pero en esta época ya ni los niños creen en el cuco. Claro. Y vemos su capacidad real, o sea, sin sándwiches, sin los fondos de prefecturas, de alcaldías, de juntas parroquiales, de los ministerios. Pero llega en JED y viene, se moviliza Sí, en carros. tiene plata y están bien fondeados, ¿no? Alguien hablaba de Odebrecht, otro tipo de cosas. Pero es evidente que no tiene el apoyo que él pensaba va a tener. Y en función de aquello, nosotros decimos, no hay mal que por bien no venga. Muchos de nosotros no quisiéramos verle ni en pintura y que se quede en el ático. Pero ahora que está aquí, nosotros como Unidad Popular hemos dicho, Correa debe responder políticamente, autoritarismo, crisis económica, y penalmente el tema de corrupción. Nosotros presentamos a la Fiscalía, hay al menos 4 casos que hemos denunciado nosotros y otros actores, como Fernando Villavicencio, el propio César Montúfar, Odebrecht, Petrochina, el manejo doloso, que es falsedad ideológica, que es un delito en el tema del manejo de la deuda pública, y el tráfico de influencias precisamente en la justicia. Sobre esos temas, si tendríamos una fiscalía independiente, debería ser convocado. Lo mínimo. ¿Piden que no salga del país? Sí, que pidan que se fugue. Pero lo mínimo que debe hacer la fiscalía es llamarle a que rinda la versión. No tenemos mucha esperanza del señor fiscal general, pero tenemos que efectivamente jugar. Yo decía, hace 7 meses, ¿quién iba a pensar que los intocables, como Jorge Glass, iban a ser enjuiciados, a punto de ser sentenciados, que la prepotencia de un Alexis Mera ahora tenga que confesar, por lo menos en el caso de Glass, que ha estado vinculado, y que efectivamente en la lucha, Francisco, contra la corrupción, el pueblo no debe ni rendirse y debe ser persistente. Solanda, ¿qué hacemos entonces con lo del Consejo Nacional Electoral? Bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que no debemos permitir que se queden un solo día más. Y si llegase a suceder eso, ya hay organizaciones y la invitación es a que la ciudadanía se junte a esa iniciativa. El día de mañana se estará poniendo la denuncia por usurpación de poder y adicionalmente está advertido el Contralor que si personas que no tienen facultad para ejercer la función pública y administran recursos están incurriendo o incurrirían en un delito de peculado y eso también será motivo de denuncia. ¿Y no será penal. eso lo que están buscando para dejarnos sin Consejo Nacional Electoral? No, porque es falso lo de la cefalía. Ellos tienen que irse y perfectamente el Consejo Nacional Electoral al amparo de la ley se constituye con 3 personas y con mayoría de esas 3 personas se administra la consulta de manera transparente, decente y dándole legitimidad a un proceso que eso es lo que pretende, relegitimarse, ¿no? Gonzalo, para concluir este programa y este análisis, sueles tener normalmente palabras de esperanza. Yo a veces estoy ya dudando de esto, ¿no? ¿Tenemos esperanza en esto, Gonzalo? Bueno, son días cruciales, como dije, y tenemos esperanza. Yo creo que Moreno tiene que ver ya claramente lo que se está jugando y que hasta ahora ha tenido paciencia, buenas palabras, buenos modos, buenos chistes, algunos malos, y que ya es hora de que se sacuda. La gente está esperando soluciones respecto del tema fundamental que es la economía. Pero claro, eso pasa porque se resuelva la parte política. Y entonces yo sí tengo esperanzas de que tengamos soluciones pronto y de que vayamos a la consulta, que el pueblo sepulte, como diríamos antes, en una montaña de votos, las pretensiones de Correa de seguir siendo el rey del Ecuador, que no aceptamos monarquías, que no aceptamos satrapías, que ya es el Ecuador un país maduro como para tener otro tipo de gobernantes y que Moreno pueda realizar mínimamente un proyecto durante los años que le quedan. Ya se le fueron 6 meses, no puede seguir jugando.
Estas son las palabras de nuestros invitados. A propósito, recordarles que hoy a las 11 de la mañana en la Plaza de los Periodistas, al pie del monumento Eugenio Espejo, se presentará este libro de la década perdida, década ganada, entre comillas. Va a estar ahí los editorialistas que han participado en el libro. Bueno, y a nosotros... es un libro, perdóname decir una cosa, es un libro que recoge, creo que 600 editoriales, de columnas editoriales de la década correísta, porque allí dimos la pelea. Dimos la pelea, fue a través de la opinión un reconocimiento que logramos a los medios y a los columnistas. A pesar de la falta de libertad y en los resquicios que se podía, que era la opinión, dimos la pelea, y este libro recoge eso. Lo ha editado Javier Michelena de Paradiso, y como digo, hay más de 600 columnas editoriales. A veces las columnas editoriales del pasado no son tan interesantes, pero esto está organizado de una manera por temas, para precisamente ver cómo dimos la lucha. Entonces hoy a las 11 de la mañana vamos con Clarito, están los economistas.